Buenos días mis hermanos, allá a la distancia, qué gusto verlos, qué gusto poder conversar con ustedes de nuevo este domingo. Es siempre un honor, una alegría poder compartir con amigos y con hermanos y con familia y con personas que nos visitan. Muchas gracias. Hoy estoy en un nuevo espacio aquí en la casa. Y este nuevo espacio es ¿por qué? No sé por qué, pero estamos aquí en este nuevo espacio, una nueva forma de compartir. Así es que bienvenidos a todos los que se conectan allá a la distancia, bienvenidos a los que nos acompañan a través de estos medios de comunicación electrónicos modernos. Y gracias a los que están hoy presentes con nosotros. Bienvenidos a casa, bienvenidos a todos y cada uno. Les doy la más cordial bienvenida a esta su casa. Bien, esto que se llama Iglesia Comunidad Nuevo Inicio Internacional, estamos empezando en forma, no empezando, más bien estamos siguiendo de manera formal y de manera tenaz y hemos hecho el compromiso de hacerlo constante y gracias a Dios, ya casi van 2 años en los que sin faltar creo que una sola vez, no sé, eh, una sola vez que hemos estado, que no pudimos transmitir, pero creo que no hemos dejado de transmitir ningún domingo. Eso es compromiso. Y hablando de compromiso, es algo que tenemos que aprender, ¿no? ¿Qué es compromiso? Porque una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es estar comprometido. Y aprendí esto de un gran señor que da consejería y más bien, que da pláticas de liderazgo, la diferencia entre estar de acuerdo y estar comprometido. Estar de acuerdo y estar comprometido. Hay una gran diferencia, ¿eh? Hay una gran diferencia. Y bueno, pues se las comento, así para que sepamos la diferencia entre estar de acuerdo y estar comprometido. Nosotros estamos comprometidos a que cada domingo llueve, truene o relampaguee, si Dios lo permite, y con la ayuda del Espíritu Santo estaremos transmitiendo y estaremos haciendo esta celebración, ya sea local o ya sea a través del Internet. Así es que estamos comprometidos. ¿Y qué es la diferencia? Bueno, la diferencia entre estar de acuerdo y estar comprometido es la siguiente, y la pusieron como este ejemplo. Dijeron, dijo un señor, ¿saben qué? Necesito desayunar un par de huevos con tocino y con jamón. Así, dijo. Y entonces la gallina dijo, yo estoy de acuerdo, vamos a cooperar, estoy de acuerdo. Y el puerquito dijo, yo me comprometo a que se haga, a que el otro día tengas tu, sale. Y entonces al otro día este señor desayunó un par de huevos con tocino y con jamón. Ah, pero entonces faltaba alguien y dijo, esa es la gran diferencia entre estar de acuerdo y estar comprometido. La gallina estuvo de acuerdo. Dijo 2 huevos, sale, pum, pum, puso 2 huevitos. Pero el puerquito dijo, yo me comprometo a que haya tocino y haya jamón. Y dio la vida. Eso es estar comprometido. Una cosa es estar dispuesto a cooperar, estar dispuesto a ser parte de, y otra cosa es estar comprometido. Comprometido significa que hay que a veces dejar cosas, hay que a veces soltar cosas para ser parte de. Y fíjate que la iglesia de Cristo nos requiere compromiso. Seguir a Cristo requiere compromiso, requiere hacer cambios profundos, requiere hacer cambios y requiere estar dispuesto a quitarnos y a soltar lo que pensamos que es nuestro, ya sea carácter, ya sea voluntad, ya sean pensamientos, ya sean ideas, para tomar esto, que es la palabra de Dios, que es la que nos va a dar los verdaderos fundamentos de la vida, las verdaderas respuestas al por qué, al cómo, al quién, por qué estoy aquí, cómo llegué aquí, quién soy yo, para qué estoy aquí, cuál es mi misión. Todas esas respuestas filosóficas que en un momento dado nos llaman la atención y nos llaman la atención más cuando estamos en apuros, en aprietos, ¿no? Y esos apuros, aprietos puede ser o una enfermedad o una necesidad económica o un cambio de lugar, de residencia, de trabajo, etcétera. Cuando pasamos por esos procesos de cambio y nos encontramos en nuevos lugares, llámese nuevos países, nuevas oficinas, nos preguntamos, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Tan simple como un trabajo, ¿cómo es que llegué aquí?
¿Por qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer? Pero si es un cambio trascendental como cambiar de país, ¿qué me trajo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué va a haber con todo esto? Así es que, igual que esas preguntas, que son temporales, porque a final de cuentas, la salud puede cambiar, el estado económico puede cambiar, las oportunidades de trabajo pueden cambiar, el estar en un país o en otro puede cambiar. Y cambia nuestra forma tal vez de pensar, de reír, etcétera. Pero eso es temporal. Lo que es eterno es dónde vamos a pasar la eternidad, cerca de Dios, con Dios o lejos de Dios. Y esa es la respuesta que solo Dios nos la puede dar. Y es bueno buscarla, ¿eh? Es bueno buscarla porque ¿quién puede decir mañana? Pregunto. Mañana investigo. Mañana, ¿quién puede decir mañana estaré bien? La pregunta con Dios y el sentarte con Dios y el hablar con Dios es hoy, es el aquí y es el hoy. No hay de otra. Si alguien te dijo que puedes hacer una cita para la semana que entra, yo creo que te están mintiendo porque la semana que entra no sabemos si estés tú. Es más, no sabemos si está el mundo. Así de plano. Así es que, mis hermanos, permítanme orar para comenzar esta plática, esta prédica que siento que Dios ha traído en un tiempo específico para mi vida, para la vida de mi esposa, para la vida de la iglesia, para la vida de muchas personas. Yo espero que esto sea bendición como lo está haciendo para mí y lo ha sido para mí desde el momento que empecé a pensar y a preparar este sermón. Padre bendito, te doy gracias esta mañana, Señor, por cada persona que está aquí reunida. Te doy gracias por cada persona conectada, pero te doy más gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por, Señor, por tu entrega, por permitirnos hoy estar aquí, por hacer todo lo posible tú, Señor, para que hoy estuviéramos aquí, para traernos tú, Señor. Sin duda que nos amas tanto que tú rebasas fronteras, rebasas lugares, rebasas todo, Señor, para que podamos escuchar tu voz, escuchar esa voz que viene del cielo, que dice, te amo tanto, tanto, que envié a mi Hijo para que su sacrificio fuera suficiente y único y total para poderte abrazar de nuevo, para que estuvieras limpio, para que estuvieras perfectamente limpio, de tal manera que tú y yo, Señor Padre, podamos estar juntos. Te doy gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, estamos en el libro de Hechos, capítulo 2. Y bueno, pues la semana pasada terminamos el capítulo 1. No voy a hacer un resumen largo, como dicen que hago un resúmenes largos. Alguien me dijo, no les digo quién, pero bueno, en fin, dormimos juntos. Me, es que te pasas mucho tiempo haciendo resumen. Ok, no va a hacer resumen. Capítulo 1, de hecho, capítulo 1 pues nos dice, nos da esta razón de por qué se escribe la carta digo, la carta o el libro de los Hechos, perdón, que es un registro de todo lo que sucedió después de que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, fue tomado entre las nubes y entonces, ¿qué pasa con los que nos quedamos? Y digo nos quedamos porque esta carta es el inicio de la iglesia, es cómo surge la iglesia cristiana. Así es que, pues vamos a platicar acerca de eso, ¿no? Le estaba escuchando a un pastor que decía que, bueno, el libro de el Evangelio de Mateo termina con la resurrección. El libro de Mateo termina con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos termina con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Lucas termina con la promesa del Espíritu Santo. Y Juan, el Evangelio de Juan, termina con la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estas cuatro cosas están comprimidas de alguna manera en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y es interesante porque una vez que establece que estas cosas son ciertas, que son realidad, es decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo transformado, y esto que de la ascensión quiere decir que regresó a su lugar, que ha sido por toda la eternidad sentado a la diestra del Padre, en la promesa de que no nos dejaría solos y que enviaría un consolador,
que es el Espíritu Santo, que no estaba antes aquí, antes de nuestro Señor Jesucristo, no estaba el Espíritu Santo de la manera que ahora está entre nosotros, con nosotros, dentro de nosotros, sobre nosotros. Así es que esa promesa es excelente y está ahí, pero además está la promesa de que Cristo volverá y ciertamente volverá por su pueblo, por su gente, por nosotros. Eh, Ahí de pronto hay una confusión entre, bueno, y los que mueren, ¿dónde están? Y los que todavía no mueren, y los que no creen, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que todas esas preguntas las vamos a ir, Dios nos las va a ir revelando en medida que vamos avanzando en el libro de los Hechos y en otras cartas, vamos a ir tomando información. Créeme, a veces responder a preguntas tan profundas en 2 minutos, en 1 minuto, en 2 horas, primero no podrían. O sea, es imposible querer resumir todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios en una conversación. Estuvimos la semana pasada, toda la semana pasada en la Ciudad de México, mi suegra, Rosita, Dios la tenga y sé que está ahí con él, pasó a estar a la presencia del Señor. Y bueno, les decía a muchas personas que llegan a un funeral y tienen preguntas, ¿no? Una de esas preguntas, le platicaba ayer a alguien con la que estaba conversando, que me preguntaba, un familiar me dijo, oye, o sea, viendo a muchas familias, ¿no? Que de pronto no había visto durante mucho tiempo, me dice, oye, ¿quién será el siguiente que muera para volvernos a reunir? Porque parece que nada más nos reunimos cuando alguien muere. Y le decía, sí, porque realmente lo que único que tenemos en común, todo ser humano, es eso, la muerte. O sea, alguien se casa y algunos van, alguien tiene un niño y algunos van, alguien compra una casa, alguien tiene un proyecto, alguien compra un negocio y algunas personas van, ¿no? Alguien se divorcia y bueno, ahí también hay fiesta, creo, a veces. Pero bueno, en las cosas temporales, no todos tenemos las mismas oportunidades. Así es que en algunas fiestas unos están, otros no están. Pero el día de la muerte, que es lo común, creo que todos asistimos porque es lo único que sí nos une. Nos une porque todo ser humano un día tendremos que morir. Así dice la palabra. Y esto de morir es producto del pecado. Porque si leemos el libro de Génesis, parece que la humanidad, el ser humano, Dios nos había formado al hombre a su imagen y semejanza, perfecto, eterno. No había la palabra muerte, muerte física, no existía en el lenguaje. Pero cuando entró el pecado, entró esta palabra muerte. Y entró una palabra muerte con dos significados. Primero, muerte significa, de manera espiritual, una separación con Dios. Por eso dice el libro de Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estamos en nuestros delitos y pecados y no hemos venido a reconciliación con el Señor, estamos separados de Dios porque estamos sucios. Y delante de Dios no puede haber nada sucio. Él es perfectamente santo, perfectamente justo, y entonces no puede haber nada injusto, nada manchado delante de Dios. De que los chilangos dicen eso, no te manches, me imagino, no sé por qué, pero bueno. Y dicen eso porque no pueden estar manchados delante de Dios. Pero la palabra muerte también significa muerte física. El hombre, aunque estaba destinado a tener eternidad físicamente, al venir el pecado, contaminó la carne y entonces hay muerte, muerte física. Así es que la muerte, que es la definición de pecado original, que es también el fin último de esta carne, es lo único que sí nos une, lo único que sí nos mantiene un factor común. Así es que valdría la pena hacer preguntas antes de que llegue ese momento. Y qué bueno que hubo personas que preguntaron, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué significa la muerte? Y tuvimos oportunidad, mi esposa y yo, de compartir el Evangelio de Cristo en este momento que fue triste y a la vez alegre, triste por la separación física, pero alegre porque la voluntad de mi suegra, de mi suegrita, de Rosita, era tener una celebración cristiana. Ella sabía quién era Cristo, hubo muchas señales en su vida de que estaba convencida de que ella era hija de Dios,
de que sabía quién era Jesucristo, muy convencida de que sabía dónde iba, ¿no? De hecho, en una plática ella planeó cómo quería su funeral y cómo quería que fuera y todas esas cosas. Así es que fue una plática de esas bonitas, un poco agridulces, y luego hacer la celebración como mi suegra quería, fue igual de agridulce, pero con un sentimiento de victoria, no de victoria de nosotros, sino de victoria en de victoria de mi suegro, de mi suegrita, de Rosita, una victoria dada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque la muerte nada pudo hacer con ella. Ella, de acuerdo a las promesas, está en una eternidad con, con Dios, y eso es un gran consuelo. Así es que, pensando en todas esas cosas, me tocaba hablar del libro de los Hechos y del capítulo 2, y bueno, preguntaba, hablaban de muchas cosas, conversaban de muchas cosas. Y en el capítulo 2 precisamente comienza la razón de nuestras reuniones. Porque normalmente preguntan, ¿y tú de qué religión eres? ¿Y tú a qué iglesia vas? ¿Y tú de qué iglesia eres? ¿No? Y el servicio, ¿y por qué lo hacen así? ¿Y por qué cantan así? ¿Y por qué adoran así? ¿Y por qué no hay ciertas rituales, ¿no? ¿Por qué? Y la pregunta ¿por qué? Muchas de esas respuestas están aquí, precisamente en el capítulo 2. Para empezar, para empezar, ¿qué significa iglesia? Iglesia. Bueno, iglesia viene del griego eclesia, con K, eclesia, y del latín ecclesia, que significa literalmente reunión. Es una asamblea. Había eclesia, eh, para que entiendas el concepto de asamblea, vamos a hacer una iglesia para definir cuánto se va a comprar un terreno. Dices, ¿una iglesia para definir? Sí, bueno, es que la palabra iglesia originalmente eh, es, eh, es una asociación, es una reunión. Así es que ahora que ya tenemos mucho tiempo, cuando oímos la palabra iglesia, luego lo relacionamos con algo espiritual, con algo que tiene que ver con Dios. Pero en el principio, eh, antes, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la palabra iglesia era común para referirse a una reunión, a una asamblea, porque lo que se llamaba iglesia o lo que pudiéramos entender como iglesia en ese tiempo era reunirse en estas sinagogas donde el pueblo judío leía el Antiguo Testamento. Entonces, ellos iban al templo o tenían la reunión en las sinagogas. Cuando viene nuestro Señor Jesús y ya los judíos no se reúnen, no pueden reunirse en las sinagogas, sino se reúnen en diferentes lugares, que vamos a ver cómo y dónde comenzó esto de reunirse en diferentes lugares, dónde y cómo comenzó el hecho de que un templo en sí, el edificio físico, deja de ser el importante, porque no es ahí donde está Dios, no está en un templo, y vamos a ver que después también la palabra de Dios dice que la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos con manos de hombre, sino que en esta nueva etapa el Espíritu Santo habita en el ser humano. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso trae mucha responsabilidad, ¿eh? Mucha responsabilidad. Cuida el templo del Espíritu Santo, cuida tu cuerpo, cuida lo que tocas, cuida lo que ves, cuida lo que te tomas, lo que te inyectan, lo que se meten, lo que se fuman, porque es templo y es habitación del Espíritu Santo. Así es que eso es lo que significa iglesia. Así es que vamos poco a poco. También me dijeron, bueno, ¿cuántas iglesias hay? Porque yo he oído que hay iglesias pentecostales, iglesias carismáticas, evangélicas, presbiterianos, iglesia católica, iglesia de aquí, iglesia de allá, iglesia de los patitos verdes que vuelan arriba, etcétera, etcétera. Nombres para todo. Y me preguntaban, ¿por qué hay tantas iglesias? Y, y bueno, la, básicamente podemos decir que iglesia, hay una sola. Y es la iglesia de Cristo, nuestro Señor. Que haya cambiado de nombre, que algunas personas se agrupen bajo cierto énfasis, que algunas personas hayan hecho formal el hecho de pertenecer a cierta iglesia, todo lo que son formalidades, todo lo que son énfasis, es lo que ha provocado que haya muchos títulos. Pero básicamente la iglesia es una, o solo Cristo formó una iglesia.
Y esta es la iglesia que Cristo formó cuando eh, reunió a sus discípulos y les dijo, esperen la promesa. Así es que vamos poco a poco. ¿Qué les parece si leemos Hechos, capítulo 2, versículo 1? Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Quiero ir un poquito, discúlpame si voy muy despacio, pero es que es tanta información en el libro de los Hechos. Recuerda que el libro de los Hechos es el sustento, el fundamento y la base de lo que es la iglesia. Es el cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué es la iglesia. Si alguna vez has estado en una iglesia y has estado formando parte de un crecimiento de una iglesia, las preguntas de cómo, cuándo, por qué, para qué, tienes que responderlas en algo que se llama declaración de fe. Una iglesia tiene que tener lo que se llama una declaración de fe. Esto es, en qué pensamos, en qué creemos, qué adoramos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Así es que, por eso, el libro de los Hechos es el sustento para tener una buena dirección como, como iglesia, como coalición, como agrupación de personas que amamos a Cristo. Y si todas las iglesias estuviéramos fundadas en esto, yo creo que habría del 100% de títulos, yo creo que llegaríamos al bien poquitos, porque de hecho la iglesia solo es la iglesia de Cristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es el día de Pentecostés? Para empezar, porque ya cuando hablamos de Pentecostés, algunos luego traen en su mente estos grupos o estas iglesias que ponen énfasis en este día, el día de Pentecostés, y entonces hay iglesias pentecostales, y entonces de pronto dicen, oh, ya van a hablar o van a hablar de las iglesias pentecostales o van a hablar mal de las iglesias pentecostales. Ninguna de las dos cosas. Lo que voy a conversar es lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, también se puede decir cuando se cumplió el día de Pentecostés. Rápido, ¿qué es Pentecostés? Significa 50, penta 50, 50 días. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, en Levítico 23, Levítico capítulo 23, puedes leer esto, aunque para leerlo así de a simple vista, de pronto surgen muchas preguntas, así es que te voy a dar nada más un pequeño resumen. Ah, la Pascua se celebraba cada año como una fiesta perpetua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, es esta celebración que surgió después de que el pueblo de Egipto fue liberado por el poder de Dios, digo, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto por el poder de Dios. ¿Te acuerdas que vinieron las plagas y has oído todo esto de Moisés? Bueno, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, esa noche se llama la Pascua. La Pascua porque ellos sacrificaron un animalito, pintaron las puertas, vino el ángel de Dios, el ángel que tomaba la vida de cada primogénito, y entonces cada vez que veía la mancha de un corderito o de un sacrificio, pasaba sobre esa casa. Por eso se llama Passover en inglés. Clase de inglés, uno a uno. Passover significa pasar sobre y significa Pascua. Así es que una vez que el pueblo fue liberado, el pueblo de Israel fue liberado por orden de Dios, fue el mandato de celebrar cada año este suceso. Y además este suceso coincidía, para que tuvieran una idea de cuándo tenían que celebrarlo, coincidía con las primeras semillas, lo primero que se iba a cosechar. Entonces, uh, ese día, a partir de ese día hay un conteo. Después del primer día del sábado, que sería un domingo, se cuentan 7 semanas, que son 49 días, más uno, son 50. El día 50 se tiene que celebrar el Pentecostés. Y este Pentecostés es cuando se ofrende a Dios las primeras semillas, las primeras frutos de la cosecha. En la Pascua se presenta lo que se va a sembrar. En el Pentecostés se presenta a Dios lo que se sembró o lo que se cosechó, perdón. Entonces, de cierta manera, fíjate cómo la Pascua tiene algo muy similar con el nacimiento, la ofrenda de algo nuevo. El Pentecostés, perdón, el Pentecostés representa el nacimiento de la iglesia. Así como
como eh, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. El Pentecostés, el día de Pentecostés representa el nacimiento de la iglesia de Cristo. Y vas a ver por qué. Porque se les dice que llegado el día de Pentecostés, ese día de la celebración de los primeros frutos, viene, dice el versículo 2. Además dice, estaban todos unánimes juntos. A mí siempre que lo leía se me hacía una redundancia, como unánimes juntos. Pero si cuando estudias un poco el hebreo, eh, la palabra unánimes juntos, esta unión de estas palabras que dice que estaban no solo en un solo lugar físico juntos, sino que estaban unánimes. Emocionalmente, espiritualmente, tenían un solo pensamiento, un solo anhelo, no había peleas, no había desorden, estaban unánimes. Y en este sentimiento de estar esperando la promesa que Cristo les acababa de hacer unos días antes, ¿te acuerdas que Jesucristo es sacrificado en un día de Pascua y luego él resucita el tercer día y está con ellos 40 días y luego asciende al cielo? Bueno, para el día 50 faltan algo así como 10 días. Tienen ellos por lo menos una semana, 10 días esperando lo que les acababa de decir nuestro Señor Jesús cuando lo vieron subir al cielo. Tienen 10 días orando, 10 días esperando. ¿A qué se refiere? 10 días en que están, dice, unánimes, juntos, todos en un sentir, en paz, ahí, eh, esperando. Dice el versículo 2 y de repente del cielo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, de repente vino del cielo un estruendo. Es sin avisar. Cuando Dios viene a tu vida no hay un aviso, no hay una información en el sentido de que tú vas a ser salvo el día 23 de diciembre cuando vayas a tal lugar. No, parece que la información de repente tiene que ver con, con esta actitud que tuvo el hijo pródigo. De pronto te das cuenta que necesitas de Dios. De pronto te das cuenta que las cosas deben cambiar, que no pueden seguir igual. De pronto tienes conciencia, de pronto vuelves en sí, como el hijo pródigo. Cuando lees la historia del hijo pródigo, dice que estaba dándole de comer a los cerdos y que quería comer y de pronto vino en sí, volvió en sí. Es algo así como que estaba ciego o estaba desmayando y de repente volvió en sí. ¿Nunca te has visto una persona que se desmaya y lo despierta y dice, ya, volvió en sí? O sea, estaba perdido y de repente abre los ojos y está consciente. Así es, de repente vienen esos encuentros con Dios. Si no lo has tenido, si no has tenido este encuentro honesto, te recomiendo que sigas buscando. Eh, Dios tiene su tiempo y su tiempo es perfecto. Dios tiene su plan y sus planes son los mejores. Así es que eh, yo conozco personas dentro de las que estuvieron en esta reunión que tienen buenas preguntas, tienen buenas dudas, pero, pero todavía tienen muchos ataduras a las cosas temporales y no se dan cuenta, ¿no? Le dan más importancia o al trabajo, o al dinero, o a la fiesta, o al cómo se deben hacer las cosas antes de para qué. Y luego les preguntaba, ¿no? Alguien preguntó, ¿se va a hacer esta celebración de la sal y cosas, algunos rituales que se hacen? Y la respuesta, no. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y entonces, ¿cómo le explicas a alguien que está aferrado a algo sin que se violenten las cosas? A veces simplemente hay que decir, bueno, es nuestra forma, es lo que quería mi suegra, es lo que quería. Hay personas que dicen, es que te invitan a la iglesia, "Buah, ¿sabes qué? Es que el trabajo, tengo que ir, tengo o tengo una fiesta, o tengo que ir al fútbol, o ¿sabes qué? Tengo que llevar a mi hija a la escuela o a mi hijo. eh, y siempre hay, no son pretextos, son ligaduras a cosas que, que, que las personas tenemos cuando no nos hemos dado cuenta de qué es lo realmente importante, de qué es realmente lo valioso. Así es que de repente un día vas a decir, ¿sabes qué? No vuelvo a faltar un domingo. ¿Sabes qué? No vuelvo a faltar un domingo a mi iglesia, porque me he dado cuenta que es ahí donde Dios eh, eh,
me ayuda, donde entiendo, donde me descanso. Y no porque la iglesia es el lugar, de nuevo, quiere dar una explicación a todas las cosas. La iglesia no es lo importante es que busques de Dios. Ahora es bonito buscar de Dios cuando hay otros buscando de Dios, porque puedes orar solo y está bien, puedes pedirle a Dios solo y está bien, pero ¿qué hay? ¿No es mejor cuando hay otro hermano y te juntas con otro y dices, vamos a orar y ora por ti y tú oras por él y de pronto en la oración escuchas la voz de Dios? Escuchas la voz de Dios, la voz de consuelo, la voz de dirección. Así es que cuando yo digo que de repente vas a decir, no vuelvo a faltar, es no vuelvo a a tener el compromiso. ¿Te acuerdas lo que era estar comprometido y estar de acuerdo? Un día viene esa realidad a tu corazón y te comprometes a seguir a Cristo. Te comprometes a seguir a Cristo. Dice que de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No es que llegó un viento así que les movió el pelito, como una serie que dicen que se parece una rosa y bueno, no es, de hecho no llegó ningún viento, ¿sabías? No, si lees bien, no llegó ningún viento, porque dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, o sea, lo que llegó fue un estruendo, no un viento. Llegó un estruendo como de un viento fuerte que soplaba. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Bueno, a algo que no sé si muchos hemos tenido esa experiencia. ¿Nunca has estado cerca de un huracán? De un huracán. O sea, el ruido que produce un huracán dicen que es como de 50 locomotoras al mismo tiempo. Es un fuerte sonido. Claro que si lo oyes, pero si no te mueves te lleva el huracán. Así es que el sonido en sí es fuertísimo. Otro ejemplo de cómo es el sonido es, y me gusta mucho pensar en cómo los que escribieron la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron cosas explicándolos de la mejor manera. Y ahora de repente nosotros la leemos y con esta nueva tecnología podemos decir, wow, a eso se referían. Ahora, ¿tenemos una ventaja? No, no tenemos ventaja de que ahora la modernidad, más bien la modernidad nos permite ver que la Biblia es actual y que no tiene tiempo. Aquí explican que un sonido como de un viento fuerte. Ahora sabemos que cuando eh, un aparato, un avión rompe lo que se llama la barrera del sonido, eh, primero no necesita haber un viento, simplemente pasa tan rápido que rompe la barrera del sonido y pudiera oírse simplemente y después verse el viento. De hecho, no sé si has visto, iba a ponerte alguna imagen, pero no tiene caso distraernos. Cuando se rompe la barrera del sonido, un avión supersónico se forma hasta como una imagen en el cielo, ¿no? Una figura que es como un hongo, tiene una figura de cono. Eh, porque porque el sonido viaja más rápido que el viento y esas cosas. Y cuando eso se produce, hacen un ruido los aviones supersónicos. Nunca he estado cerca de un aeropuerto donde aterriza un avión de esos que tienen una super fuerza. El ruido es tremendo. Cuando pasan aquí en Chicago, hacen una celebración, ya viene ahí en julio, un espectáculo de aire donde vienen aviones del ejército y hacen ciertas acrobacias. Se oye tremendo cuando pasan por la ciudad. Es un ruido tremendo, porque el sonido viaja en el aire, pero a cierta velocidad. Cuando la persona, el objeto viaja más rápido que la velocidad del sonido, es cuando se produce este gran ruido. Para tu información, el sonido viaja a 340 metros sobre segundo. Esa es la velocidad. De tal manera que tú puedes calcular dónde cae un rayo, a qué distancia. Cuando tú veas el relámpago, si cuentas 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, depende de cuántos segundos contaste, lo multiplicas por 341 y vas a saber a qué distancia cayó el rayo. O sea, puede caer a 1 kilómetro dependiendo de cuántos segundos pasó. Ahora, si tú ves el relámpago, o sea, ves el relámpago y cuentas, o sea, no cuentas, que dice que ya te cayó el rayo. O sea, cuidado con eso. Bueno, esto es otra información. Si no alcanzaste a contar, es que te cayó el rayo. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque entonces dice aquí, y cayó, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa. El sonido llenó toda la casa, fue un viento recio, fue un sonido tan fuerte que llamó la atención de todos los que estaban cerca. Es como sonar una alarma donde todos tuvieron que voltear, donde todos tuvieron que poner atención para ver qué estaba pasando. ¿Qué está pasando en ese lugar? Bueno, lo que está pasando es algo así como el parto de la iglesia de Cristo. Es aquí donde está naciendo la iglesia de Cristo. Dice que en ese momento se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjate cómo dice un sonido, un estruendo como de viento, y aquí dice unas lenguas como de fuego. O sea, ni era un viento, ni era fuego. Eran como de viento y eran como de fuego. No caigamos en errores de que tiene que haber fuego o que tiene que haber viento para saber o pensar que el Espíritu Santo se ha manifestado o que saber o pensar que el Espíritu Santo ha llegado a tu vida. Es como, es una forma de expresar lo que no podían explicar. No podían explicar cómo había algunas luces en las cabezas de cada uno de ellos. Se les imaginaron como si fueran fuego, como lenguas de fuego, de hecho, dicen. Algo flotando ahí. ¿Qué es? Pues es el Espíritu Santo. Primero, primero el estruendo, porque lo que llegó a ese lugar fue la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo mismo. ¿Cómo puede, cómo puedes imaginar la presencia del Espíritu Santo que tiene el poder para sustentar el universo y llegue a un lugar y no suceda algo extraordinario? Tiene que haber una manifestación porque dice la palabra de Dios, nada puede contener el poder de Dios. Nada puede contener el poder de Dios. Dice que con su sola voz puede derretir las montañas. Dios con su sola voz puede derretir, es deshacer las montañas, esos montes, esas cosas gigantes. El poder de Dios lo definen los evangelistas de una forma romántica o literaria, sí, romántica, novelesca de cómo es el poder de Dios. Pues aquí el poder de Dios, el Espíritu Santo se manifestó como un gran ruido, como una presencia sobre ellos, con como lenguas de fuego. Ahora, dice que viene como fuego. Parecía fuego, pero no es fuego, pero va a haber fuego. Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, tú lees que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, vendrá como fuego consumidor, como fuego, ahora sí como fuego, que va a consumar todas las obras del hombre, todas las obras del hombre, buenas y malas, ¿eh? Porque las obras de nada sirven delante de Dios. Lo que sirve delante de Dios es un corazón tristo, humillado, entregado a Dios. Así es que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a consumir todo, no va a quedar nada, porque lo que quiere es vernos cara a cara, frente a frente, en una conversación que va a ser para unos difícil, para otros muy agradable. ¿Qué diferencia hay entre esas dos conversaciones? Una, si tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, vas a verlo llegar, vas a poderlo mirar cara a cara, vas a poderle preguntar, vas a poder hablar con Dios, porque ya no habrá nada que nos separe entre Dios y nosotros. Mientras que la segunda conversación va a ser muy difícil para aquellos que no entendieron, para no reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Te imaginas lo que es estar delante de la presencia de Dios Padre y que te pregunte, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con la muerte de mi hijo en la cruz? ¿Despreciaste eso? ¿Qué, qué pensabas? ¿Que tú podías hacer algo mejor que lo que hizo mi hijo en la cruz? Bueno, no me imagino cómo va a ser esa conversación, pero yo te apuro. Yo te apuro a que abraces el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Pongas atención, entiendas, eh, trates de ser lo más honesto posible y decirle, Señor, yo no sé ni por qué murió Cristo en la cruz. Dicen que murió porque me amaste mucho,
porque me amaste tanto, dice que murió por mí, dice que su sangre lava mis pecados. No entiendo, pero ¿podrías enseñarme? Y yo te aseguro que Dios enviará ángeles alrededor de ti, personas alrededor de ti que te expliquen y que tú vas a poder escuchar porque ya hiciste lo primero, ya fuiste honesto. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esas preguntas esenciales las vas a poder responder, o más bien Dios te las va a poder responder de una manera tangible y segura. Dice el versículo 2, ¿no? Que vino el Espíritu Santo. Bueno, vino el Espíritu Santo porque en Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser sellados? Bueno, una persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo te sella. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Efesios, y lo voy a leer para que no haya confusión. Efesios capítulo, dijimos, 1:3. Dice, él, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tienes que oír y tienes que creer. Ahora, cuando yo leo estas cosas y veo el libro de los Hechos, dice que se oyó un ruido y que se vieron lenguas, ¿sabes que Dios está tratando de llamar tu atención de la manera más natural y de la única manera que puedes poner atención? Las únicas formas en que el hombre, o una de las cosas en las que el ser humano aprende, es a través del oído y de la vista. Las formas más naturales de aprender es a través del oído y de la vista. Así es que les mandan un ruido para llamar la atención, el oído. Y luego, como lenguas de fuego, para que pudieran ver. Y aquí en Efesios dice que aquel que ha oído la palabra de Dios, y oír quiere decir, ha estado expuesto a alguien que explique, o ha estado expuesto a una congregación, o ha estado expuesto a una reunión, y ha oído la palabra de Dios. Ha oído la palabra de Dios, no ha oído que la historia de tal persona, que cómo puede ser rico, o sea, esas cosas de filosofías de la prosperidad o todos esos que testimonios, tienes que ser como tal persona, dice aquí porque oyeron la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es la Biblia. Así es que, como comentario, si buscas una congregación, si buscas una iglesia, trata de que sea una iglesia en la que la prédica cada domingo sea la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Si estás en una iglesia así, bendiciones y felicidades. Si no estás en una iglesia así, donde se predique la palabra de Dios capítulo por capítulo, libro por libro, eh, dice que han oído la palabra, de verdad. No es lo mismo estar en una iglesia donde te toman un versículo y te dicen algo y lo hacen más fuerte con otro versículo y luego esa misma idea la apoyan con otro versículo, porque eso es peligroso. Eso se llama una prédica temática, que el tema del que esté predicando puede ser su propio beneficio y se apoya en versículos para convencerte de que tienes que hacer tal o tal cosa. Pon atención. Debe ser una prédica donde te explican un párrafo completo de la Biblia, un capítulo completo, o 4 o 5 versículos que tienen la misma idea, que tienen la misma esencia. Oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. Cuando tú oyes algo y pones atención en lo que sucede, crees. De ahí que la responsabilidad de la iglesia es muy importante. En la familia se dice que los hijos a veces dicen, lo que haces no me deja oír lo que dices. Y cuando escuché esto, lo que haces no me dejas oír lo que dices. ¿Cómo? Sí, un papá puede estar o con la copa o con el cigarro o con malas palabras y decirle, usted nunca tome, usted nunca fume, usted nunca diga malas palabras, pero lo estás haciendo. O sea, lo que haces no me deja oír lo que dices. Ahora, si tú vas a una iglesia donde se predica el evangelio y en esa iglesia hay pleitos, hay disensiones, no estoy diciendo que haya gente que tiene pecado, ¿ok? No, o sea, me refiero, la iglesia es un lugar donde se congregan un montón de pecadores y eso tenlo en cuenta siempre. En la iglesia habemos un montón de pecadores que nos reunimos a buscar de Dios. No somos un lugar de santitos, ¿ok? También si llegas a una iglesia donde puros santitos hay,
aguas. Somos una iglesia, la iglesia de Cristo es un lugar donde se reúnen muchos pecadores buscando de Dios. Pero si el pastor, si los líderes tienen actitudes o comportamientos que no están de acuerdo con la palabra, ten cuidado, ten cuidado. Eh, Igual, ¿no? Tuve muchas conversaciones, alguien me preguntaba, pero ¿cómo es posible que la gente haya creído en esta? Es público, o sea que no tengo que no decirlo, pero a este señor que está en la cárcel, que era líder de una iglesia en México, que fue acusado de violaciones y no sé qué, eh, la persona muy enojada dice, es que las iglesias son así, que los pastores, ¿cómo es posible que este hombre que lo acusaron de violación a tantas personas y la iglesia todavía lo sigue apoyando? Y yo le digo, ¿y le has preguntado si esas personas leían la Biblia? O sea, ¿leían la Biblia o nada más escuchaban lo que les decía? Porque el problema es ese. Si solo escuchas y no lees, aguas. Te pueden estar dorando la píldora de una manera que no te imaginas. Lee tu palabra, lee tu Biblia. No te quedes con lo que te dicen. Lee lo que te dicen. Investiga. Versículo decía que entonces, haciendo un poco de resumen, Efesios habla de ese sello, ¿no? Pero también Gálatas 3:2 dice que este sello del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 3 versículo 2, fíjate lo que dice, es muy interesante que toda la palabra de Dios tiene una armonía perfecta. Gálatas capítulo 3 versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste el Espíritu? Aquí Pablo está hablando con una iglesia donde les pregunta si han recibido el Espíritu y dice, ¿recibieron el Espíritu por lo que hicieron? ¿Por portarse bien o por oír con fe? Porque contarte que vinieron, se oyó como un estruendo y que hubo lenguas de fuego, tiene que haber fe también. Tienes que creer que Dios es real. Ahí empieza todo. Tienes que creer que, tienes que creer que detrás de toda esta magnificencia de humanidad y de creación tiene que haber un creador, tiene que haber alguien sabio, porque si te cuesta trabajo creer eso y crees más fácil que hace 5.000 millones de años dos piedritas pegaron y luego se juntaron y por ese golpe salió algo y luego salió un insecto y ese insecto al día siguiente ya era mariposa y al día siguiente ya era un chango y luego de ahí salió el ser humano. Y si te hace más fácil pensar eso, eh, es, se me hace, se me hace ridículo. O sea, pensémoslo bien. Si tú metieras, desarmaras un reloj, de esos relojes suizos, que son maquinariamente perfectos, ¿no? Y lo deshicieras todo, y lo metes en una caja, y esas piezas las dejas ahí meneándose y sacudiéndose por, ¿cuántos años quieres? ¿5.000 millones de años? Si tuvieras la vida para vivir y esperar, a los 5.000 millones de años, dudo mucho que destaparas la caja y el reloj estuviera armado perfectamente, ¿no? Se me hace más difícil creer eso que creer que Dios dijo, hágase la luz. Y se creó la luz, y se creó los cielos y la tierra, y creó las plantas, y creó las flores, y creó que te creó a ti, y me creó a mí, y Dios tiene un propósito, y Dios te ama. Todas esas cosas las tienes que creer por fe. A veces es bien difícil. Hay quien le tiene más fe a una pata de conejo que a Dios poderoso. Hay quien le tiene más fe a una monedita, a una medallita, que al Dios todopoderoso. Es simplemente incongruente. Es incongruente pensar que un objeto puede tener poder para hacer algo cuando Dios demuestra que tiene poder para hacerlo todo. Dice que la misma naturaleza clama y proclama las maravillas de Dios. Simplemente date una vuelta por la naturaleza. Ve los ríos, ve los mares, ve el universo, ve las estrellas. ¿Quién les dio maravilla? ¿Quién les dio gloria a todas esas cosas? Solo Dios. Solo Dios puede hacerlo. Y no soy fanático, pero sí te digo que solo Dios puede hacer esas cosas. Ahora, este sello del Espíritu Santo, esta habitación del Espíritu Santo que viene a los creyentes y que viene a tu cuerpo, tienes que cuidarlo también, porque en Efesios dice, por ejemplo,
no entristezcas el Espíritu Santo. Entristecer quiere decir que haces algo que el Espíritu Santo que habita a ti y mora en ti puede dejar de funcionar. No es que ya no opere, porque el Espíritu Santo se puede entristecer por algo que hiciste, por algo que pensaste, pero nunca se va a entristecer tanto que te va a abandonar. Son de esas cosas que me revientan el pensamiento. Dice que Dios, una vez que te acepta, no te va a soltar. Dios, una vez que te toma en sus manos, no te va a soltar, a pesar de lo que hagas. Y digo yo, Señor, ¿cómo puedes? O sea, hay personas que te aceptan, te aceptamos, y unos años o unos días o unas horas después te fallamos. ¿Cómo no me vas a soltar si te fallé? ¿Cómo no me vas a faltar si te ofendí? Bueno, porque eso expresamente se llama misericordia. Y se llama misericordia porque Dios, conociendo tu pasado, tu presente y tu futuro, envió su Hijo único para morir por ti. Son cosas que te tienen que volar la mente y no quererlas explicar, simplemente decirle a Dios, no entiendo tanto amor, no entiendo tanto perdón, Señor, pero cómo te agradezco que me hayas perdonado, cómo te agradezco que me hayas hecho entender que todo esto va a pasar, que cielo, mar y tierra pasará. Cómo te agradezco que me hayas hecho entender que tenemos necesidad de estas cosas, de dinero, de trabajo, de salud, pero dices, todas estas cosas yo sé que tienen necesidad, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y que todo eso es temporal y que un día estaremos contigo. Me hace, ¿sabes qué? Me hace trabajar a pesar de lo que pasa. Me hace luchar a pesar de lo que pase, porque yo sé que esta lucha es temporal, yo sé que este trabajo es temporal, yo sé que estos sufrimientos son temporales. No me quedo sentado porque también dice que tenemos que trabajar y tenemos que ir y predicar el Evangelio y que tenemos que seguir viviendo. Así es que seguimos, pero ahora con una convicción de que pronto, un día, estaré contigo, en un lugar donde no habrá más dolor ni más llanto, como está ahora ni Rosita. Amén. Dice el versículo 4, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este versículo, el 4, ha provocado tantas divisiones, tantos problemas, tantos malos entendidos, que hay una iglesia precisamente que se llama Iglesia Pentecostés, iglesia que de nuevo, no voy a hablar mal, lo que me refiero a iglesias bautistas, pentecostales, presbiterianas, etcétera. Toda esta gama de iglesias se han creado porque ponen énfasis en una parte de la Biblia, en una parte solamente de lo que está escrito en la palabra de Dios. Eh, Judíos, ¿cómo llaman? Cristianos judíos, no, judío cristianos, que ponen énfasis en las fiestas, que ponen énfasis en la ley, que ponen énfasis en los mandatos. Y dicen, bueno, es que aquí dice la Biblia que esto será por señal perpetua o por celebración perpetua. Y ok, pero hay que leer el contexto, toda la Biblia, para saber cuándo y dónde y cómo hay unas cosas que dejaron de ser una obligación, que dejaron de ser eh, un mandato en el sentido de que hay cosas mayores, ¿no? Pentecostés dice que llegó y cayó en ellos lenguas y empezaron a hablar. Ahora no empezaron a hablar, si tú lees aquí, no dice que empezaron a leer cosas raras, dice que hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En otras lenguas quiere decir que hablaban, arra la matralla, la matralla, la matraca. No. Dice, la explicación a que no hablaban, simplemente balbuceaban o decían. Dice, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones bajo el cielo. Tienes que entender que en ese tiempo estás hablando de un pueblo que ha sido dividido, que ha sido correteado, que ha sido expulsado, que ha sido diseminado por todo el mundo, de tal manera que a través de los años habían personas judías que vivían en diferentes países y los que nacían, su lenguaje materno era el lenguaje de ese país. Si vienes México, por ejemplo, y vienes con tu familia y nace un hijo, su lenguaje natural o su lenguaje primario no va a ser el español,
porque toda su vida y toda su forma de vivir en este país es en inglés. Así que su lengua materna va a ser en inglés, aunque sea mexicano. Ahora, esa es la explicación si vienen de Venezuela, de Nicaragua, de donde sea, los hijos terminan olvidando, no olvidando, pero su lengua materna va a ser el inglés. Ahora, si vivieran en Alemania, hablarían alemán, si estuvieran en Francia, hablarían francés, como yo, Paul Telemy, o si estuvieran en Mozambique, hablarían africano, etcétera, etcétera. Pues lo que dice aquí es que judíos que vivían en todo el mundo, muchos de estos judíos, varones piadosos de todas las naciones, estaban ahí, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. El hecho no es de que hubo de repente un momento en que los 12 apóstoles empezaron a decir y balbucear, como vemos en algunos lugares, y nada les entiende. Aquí lo que sucede es que todos los que se acercaron por ese ruido, por ese estruendo, se acercaron y empezaron a ver, empezaron a oír que hablaban estos. Y unos, y unos que hablaban francés, los sabían hablar en francés, unos que hablaban italiano en italiano, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es, no que la palabra no es magia, cuál es lo sorprendente de esto? Que los apóstoles hablaban en francés o que los que hablaban francés les oían en francés. Los que hablaban ruso, los apóstoles, unos hablaban ruso o los rusos les oían en ruso. Porque estamos diciendo que habrá 12 apóstoles y son muchísimas las lenguas. ¿Cuántas lenguas? Mira, fíjate lo que dice aquí. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, helenitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban atónitos, perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Algunos, cuando estudias esto, es más fácil entender que el milagro sucedió en el oír, no en el hablar. Porque había tantas lenguas, tantas personas de diferentes países que los oían hablar en sus lenguas. Porque era más difícil que 12 hablaran solo 12 lenguas. Más bien, el hablar en lenguas, en esas lenguas, no en lenguas, ¿eh? No confundas. Hablar en lenguas es que ellos hablaron de tal manera que todos oyeron en su lengua natal. Esto no es un sello del Espíritu Santo, esto no es una marca de la llegada del Espíritu Santo, fue una manifestación. Y más que una manifestación que se tiene que repetir, porque en ningún otro lugar vemos que volvió a llegar el Espíritu Santo. Y volvió a llegar. El Espíritu Santo llegó en este momento, nació la iglesia y ahí empezó todo. ¿Qué quiere decir esto de las lenguas? ¿Sabes qué? No es que siempre se va a tener que hablar en lenguas. Más bien, que la promesa que hizo nuestro Señor Jesús a los apóstoles cuando les dijo ir y compartir el Evangelio a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, es precisamente eso, que el Evangelio se va a compartir y se iba a compartir y se está compartiendo en toda lengua y nación, y toda lengua y nación confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará ante el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Las explicaciones a veces son más sencillas que lo que le buscamos. ¿Cuántas iglesias hay? Solo una. Había un pueblo judío que adoraba a Dios, siguiendo la ley. Vino nuestro Señor Jesús y les dijo, ustedes no pudieron. La ley demostró que el hombre no puede cumplir la ley al 100% de tal manera que ponga a Dios en deuda. Ningún sacrificio nunca va a ser suficiente. Por eso vino Cristo, el Cordero Perfecto. Por eso vino el Señor y ese día recogió los primeros frutos.
Porque dice, y vamos a leer en el siguiente versículo, que se bautizaron, se convirtieron más de 5,000 personas. Fue el día de los primeros frutos, fue el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Qué es la iglesia cristiana? La que predica la obra, la razón, el propósito de Cristo, hecho hombre, Cristo crucificado, Cristo resucitado. Esa es la iglesia de Cristo. Lo demás son apellidos, son apodos, pero la iglesia es solo una. Y no es solo la iglesia de Cristo, esta que, porque también hay un título que se llama así, la iglesia única de Cristo. La iglesia de Cristo somos todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. La iglesia de Cristo somos tú y yo. La iglesia de Cristo somos aquellos que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, no por obras, sino por fe, porque creímos en el Evangelio. La iglesia de Cristo son aquellos, somos aquellos que somos guiados ahora por el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y como sé que eres cristiano, pues tiene que haber fruto, tiene que haber cambio. No puedes seguir igual. No puedes seguir igual. El mundo no sigue igual. La historia del mundo dice 100 años antes de Cristo o 100 años después de Cristo. Cristo cambió todo, cambió la historia, cambió el destino, él cambió el destino y eso cambió el destino de toda la humanidad. No tiene, no tiene comparación. Cambió tu destino y mi destino. Cambió tu destino y mi destino por su propia voluntad. Pero siempre hay un pelo en la sopa. Siempre hay un pelo en la sopa. Y este es el versículo 13, el de la mala suerte. No, no es cierto. El versículo 13 dice, más otros, burlándose decían, estos están llenos de mosto. O sea, mosto era una bebida alcohólica y lo que dijeron, estos están borrachos. El pelo en la sopa. Siempre va a haber quien critique, siempre va a haber quien juzgue, siempre va a haber aquel que te dice, ahora ya eres cristiano. Ahora ya no, ¿qué? Unas copitas, no, no, ahora ya eres cristiano y se burlan de ti. Oye, que vamos aquí, no, porque voy a la iglesia, ahora eres cristiano. Siempre va a haber aquel chismoso, metiche, como le quieras llamar, que te va a criticar. Están viendo, están viendo un ruido que no pudieron explicar. Están viendo señales, están viendo que están hablando y están escuchándolo todos en sus lenguas. Y tienen el pensamiento así de chiquito para decir, están borrachos. O sea, esto pone en perspectiva que normalmente los criticones, los metiches, los chismosos, tienen muy poco cerebro, están muy ciegos y están bien sordos, porque no ven lo que Dios quiere hacer en sus vidas, porque no quieren ver lo que Dios está haciendo en tu vida, y menos quieren oír que Dios lo hizo todo por amor, simplemente. Y esa sordera los puede alejar totalmente del amor de Cristo. Mi hermano, no seas sordo, no seas ciego, no seas, o sea, no seas crítico. Es más fácil y mejor creer que Dios te puede perdonar todo, ¿eh? Es mejor y más fácil y más sano mental y emocionalmente pensar que ya no tengo que restaurar el daño que he hecho, en el sentido de lo que no se puede restaurar. Claro, si robé, puedo restaurar, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que ya no puedo, palabras que no puedo regresar, acciones que no puedo regresar y que no hay forma de sanarlas. Es más fácil y mejor emocional y espiritualmente pensar que Dios te puede perdonar. ¿Sabes? Wow, qué descanso viene a tu corazón. Yo te invito a que digas, Señor, perdóname. Perdóname por todo lo que he hecho. Reconozco, Señor, que por más que quisiera no pudiera borrar mis pecados, ni lavarme yo mismo. Oh, hay cosas que han marcado tu corazón, ¿eh? Y tienes que seguir luchando. Hay cosas que están en tu mente, que hiciste, que pensaste, que vienen y atormentan, sí, pero Dios ya te perdonó. Y el que viene y te recuerda que, tú hiciste aquello, es el enemigo que ya fue vencido. Así es que
Es mentiroso, es acusador, está derrotado. Tú dile, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Me arrepiento de esto, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Y como yo no puedo cambiar nada de eso, quiero creer, Señor. Ayúdame a creer. Ayúdame a entender que tú eres el Cordero Divino, el Cordero Santo, que con tu sangre pudiste lavar todos mis pecados, Señor. Yo quiero creer eso porque si no puedo creer eso, no hay otra forma, Señor, de lavar mis pecados. Pero si yo creo eso y te acepto, Señor, y te entrego mi vida y te entrego mis pensamientos y te entrego mis planes, Señor, yo sé que tu promesa que está aquí es que un día estaré contigo, Señor, en la vida eterna. Acepto, Señor, que te necesito. Acepto, Señor, que me amas. Acepto, Señor, que tú me recibes. En el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, mis amigos, las respuestas son muy sencillas. No hay que buscarle mucho. Dios te ama. ¿Cuántas iglesias? Una sola. ¿Cuándo? Ahí. ¿Por qué no se repite? Porque no puede volver a nacer Jesucristo. O sea, no podemos cada Navidad hacer que nazca un bebé. No puedes volver a nacer, por favor. Este señor que le dijo, ¿cómo es que puedo meterme al vientre de mi madre? Pues no se puede, lo dijo el Señor Jesús. Es necesario que nazcas de espíritu y de verdad, de bautismo. O sea, es más fácil creer estas cosas que ponernos a inventar. Cree que Dios te ama. Vamos a seguir la semana que entra, primero Dios, con el versículo 14 en adelante. Vamos a ver qué sucede cuando nace la iglesia. Ya nació. En este tiempo, la iglesia se está madurando. Te invito a ser parte de la iglesia de Cristo, que es más madura y más fuerte, porque está más cerca el tiempo en el que nuestro Señor Jesús venga. La iglesia ya está madura. Y la iglesia ya está madura. La mies ya está madura. Los frutos están por caer. Cristo está por volver. Nos vemos la semana que entra. Dios los bendiga. Amén.